Nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, decía el filósofo griego Heráclito. Y por supuesto, uno se puede bañar en el mismo río, pero no con las mismas aguas, porque el caudal jamás va a ser el mismo. El río cambia. Heráclito lo decía a propósito de la vida. La vida es un constante cambio. La vida es de constantes transiciones, es un movimiento. Siempre debemos enfrentarnos a cosas que no conocemos, dejar ciertas prácticas, comenzar algunas nuevas, modificar algunos valores y adoptar algunos otros, cerrar ciclos y comenzar otros. Y es que si ustedes me preguntan, afortunadamente la vida no es como esa agua estancada. La vida en su modelo original debería de ser concebida como un río que fluye. No debería de ser lo mismo. Sin embargo, si somos sinceros, en muchas etapas nosotros a veces mostramos todo lo opuesto. Nos sentimos estancados a nivel emocional, a nivel espiritual, especialmente cuando está acabando un año. No sé si les pasa de hacer una suerte de valoración, sobre todo cuando las cosas no funcionaron como uno las pensó al comienzo. Y uno siente de que no avanzó mucho, avanzó el tiempo, pero no avanzó el plan que teníamos en mente. Avanzaron los meses, pero nosotros a nivel profesional o espiritual o la familia no avanzó en absoluto. Sin embargo, la vida sigue sus transiciones, aun cuando nosotros nos sigamos sintiendo estancados. Piensen en algún momento si acaso mucho de lo que hoy son es diametralmente opuesto a lo que eran quizás hace 20 años, a pesar de que en algunos casos hay quienes se puedan sentir iguales todavía. Pero es muy probable que han cambiado sus pensamientos, han cambiado sus relaciones, sus percepciones, sus amistades. Hay gente que fue importante durante un tiempo de su vida, pero que hoy ya no están. Gente que ustedes creyeron que les iba a acompañar durante todo el peregrinaje de su vida, pero fueron personas que estuvieron para un tiempo oportuno, fueron especiales, importantes, pero si revisan a la par de ustedes ya no están. Porque una vez más, la vida depara cambios. Todo tiene su tiempo, diría Salomón, en el famoso Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. En esta vida, todo tiene su momento. Y Salomón aprovecha este capítulo para enseñarnos estos momentos que hay en la vida. Y lo hace a través de opuestos. Dice Salomón, hoy nacemos, mañana morimos. Hoy plantamos, mañana cosechamos. Hoy herimos, mañana curamos. Hoy destruimos, pero mañana edificamos. Hoy lloramos, mañana reímos. Hoy guardamos luto, mañana bailamos de gusto. Hoy esparcimos piedras, mañana las recogemos. Hoy nos abrazamos, mañana nos despedimos. Hoy todo lo ganamos, mañana todo lo perdemos. Hoy todo lo guardamos, mañana todo lo tiramos. Hoy rompemos, mañana cosemos. Hoy callamos, mañana hablamos. Hoy amamos, mañana odiamos. Hoy tenemos guerra, mañana tenemos paz. Y en estos extremos que nos muestra Salomón, ocurren las transiciones entre la guerra y la paz, el amor y el odio, la alegría y el dolor. Hay transiciones. Y de eso quiero hablar en esta mañana. Cuando nos sentimos atrapados en la transición. Ese es el título, de hecho, del mensaje. Atrapado en la transición. Donde no estamos en este punto, pero tampoco estamos en aquel. Estamos en medio. No somos aquello que comenzamos, pero tampoco estamos en el lugar donde esperamos. Estamos en medio. Y no sé si se sentirán familiarizados, pero cuando uno está ahí, tiene muchos sentimientos encontrados.
y en cualquier instancia de la vida. No importa si uno está ahí a nivel espiritual o profesional o familiar o lo que ustedes quieran, pero a veces hay frustración, decepción, desconfianza, duda, cuestionamientos. Hay tantas preguntas, uno no sabe realmente qué va a pasar. ¿Llegaré hasta donde creo que puedo llegar o me quedaré aquí? Por eso, permítanme compartirles algunos principios de entrada en este mensaje que creo que van a ser importantes. Número 1, es importante identificar las transiciones en la vida. Tómenlo eso como una tarea. Es importante identificar las transiciones, porque todos estamos en una. Todos estamos en un camino, aun cuando sintamos que en nuestro caso hay estancamiento. Puede que nos sintamos estancados. Sin embargo, aunque uno lo ignore, uno está haciendo una transición hacia algún lado. El tema es que si es una transición hacia un buen lugar o hacia un lugar malo. Pero de todas formas, todos estamos cambiando, para bien o para mal. Aun cuando uno diga, estoy estancado, es una transición a una condición peor en todo caso. Pero todos estamos cambiando en algo. Segundo principio, descubrir cuál es tu momento hace la vida más fácil. Si yo reconozco el momento que estoy viviendo y dónde me va a llevar este momento, a qué punto, puede que la vida sea un poquito más fácil porque me voy a preparar, tendré las herramientas que necesito. Si yo sé dónde está ahorita mi familia, la condición en la que están mis hijos, la condición en la que está mi vida laboral o profesional, quizás podré tomar algunas medidas para saber cómo llegar al punto que necesito estar. Por eso, una vez más, descubrir cuál es tu momento hace la vida más fácil. Número 3, no toda transición es dolorosa, pero no siempre es satisfactoria. No todo cambio necesariamente duele, aunque uno de forma popular siempre ha dicho, todo cambio duele, incomoda. Y es cierto, pero no todos. Hay algunos cambios que nos alegran, nos gustan, nos emocionan, nos generan expectativa. Sin embargo, aunque no todo cambio es doloroso, no todos son satisfactorios, porque no todos resultan como uno espera. No todo funciona necesariamente como uno lo ha planificado, porque a veces las transiciones es como caminar en un lugar fangoso, un lugar lento. Alguien lo describió de esta manera: hay un silencio del alma. Es como un silencio. Uno no sabe qué hacer. No sabe si estás avanzando, retrocediendo o si estás estancado. Estar en una transición es estar en espera. Es vivir días largos, noches inundadas por pensamientos. Porque hay muchas preguntas que tengo que hacer. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Le digo o no le digo? ¿Pido o no pido perdón? ¿Emprendo o no lo emprendo? ¿Habré o no desperdiciado mi vida? ¿Será correcto de que lo vuelva a intentar? ¿Y si no paso de aquí? ¿Qué pasaría si lo hago? Hay una serie de cuestionamientos, muchas preguntas. El alma está en silencio. Es más, nuestro grupo de amistades se reduce porque las voces que escuchamos son cada vez menos. De pronto solo escuchamos la nuestra y la de una que otra persona. Han estado aquellos que han atravesado la línea de los 40 años en esa etapa que algunos expertos del comportamiento humano llaman como la crisis de los 40, donde la gente revisa su vida, voltea hacia atrás y piensa si acaso lograron lo que soñaron cuando tenían 15 o 20, si tienen el matrimonio que esperaron, si construyeron la familia que siempre habían soñado, si están trabajando donde siempre habían querido, si están sirviendo de la manera que han servido. Y lo digo en un contexto cristiano, pero aún si no fuesen cristianos, de todas maneras, en algunas personas hay una suerte de crisis existencial, donde uno se revisa, valora, piensa. De pronto uno se da cuenta que solo está subsistiendo, sobreviviendo.
porque no queda de otra, porque como la vida dio un giro, dio un cambio, no me adapté, lo recibí mal hace algunos años y por lo tanto me resigné a lo que hoy ya no puedo ser, por lo tanto simplemente sobrevivo, no tengo el matrimonio deseado, pero ni modo, me tocó. La relación con mis hijos no es tan como debería, pero peor es no tenerlos o es que estuvieran muertos. Y comienza uno a hacer una serie de reflexiones, a veces una especie de resignación. Y ni modo, esta es la vida que me tocó, la crisis de los 40. Cuando pienso en esto, pienso en Dios también. Y digo, Señor, en esta parte no me entiendes, porque tú eres inmutable. Eso significa que Dios no cambia. Y en algunos momentos yo decía, Señor, no entiendes esta parte del ser humano donde los cambios lo afectan, las noticias dolorosas, los despidos. Tú eres inmutable, para ti todo es igual, porque eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Usualmente es una frase que saca un amén en el público. Pero en otro contexto me ponía a pensar, tal vez no entendés esta parte. Obviamente estaba equivocado, porque aunque definitivamente Dios es inmutable, Dios no cambia. Cuando Él se hizo hombre, entró en los vaivenes de la vida. Y noten, por ejemplo, lo que dice el evangelista, Mateo capítulo 26, verso 38, las palabras de Jesús: mi alma está triste hasta la muerte. Jesucristo diciendo, estoy triste. Él pasó de momentos buenos a momentos malos, de sentirse bien a sentirse mal. Él sabe esas transiciones, en su humanidad, por supuesto, en su divinidad Él no cambia, es inmutable, sigue siendo el mismo, sus propósitos son eternos, ¿sí o no? Pero en su humanidad Él sí sufrió variaciones, Él sí sufrió transiciones. Estoy triste y triste hasta la muerte. Si tenemos la capacidad de ver a Dios en medio de las transiciones, tendremos una vida de mayor calidad. Y lo que apunto, mis estimados, en esta mañana es justamente eso: poder aprender algunos principios si acaso nos encontramos en alguna etapa de transición de nuestra vida. Escuchen lo que dice Salomón en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano. Pero aún así, el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Por supuesto, no puedo entender todo el cuadro completo de mi vida. Sin embargo, sí debería de entender el momento en el que me encuentro hoy. Una de las cosas más importantes en el caminar espiritual, mis amigos, ¿saben qué es? Ser entendidos en el tiempo en el que vivimos. ¿Recuerdan el pasaje cuando las Escrituras nos hacen referencia a los hijos de la tribu de Isaacar? La tribu de Isaacar se describe como una tribu entendida en los tiempos. Eran hombres que sabían lo que Israel tenía que hacer. Así se les describe. La tribu de Isaacar, entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. Cuando leí eso hace algunos años pensé, ¿y yo? Yo sé qué es lo que tengo que hacer. No es qué es lo que quiero hacer, que es distinto. Una cosa es lo que quisiera hacer y otra cosa es lo que debo hacer en este momento de mi vida. Se nos avecina un nuevo año. ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer en el nuevo año? A nivel laboral, a nivel familiar, a nivel matrimonial. A eso me refiero. ¿Cómo puedo aprender algunas lecciones durante las etapas de transiciones? Nuestra sociedad vive bajo un sistema cronológico. Estamos en el último año, en el último mes de este año. Y nos están invitando a hacer una transición cronológica por un tema de calendario elemental. Pero que de pronto nos puede servir para aprovecharlo y de verdad aprender lecciones. ¿Qué debería de hacer para el próximo año? ¿Qué lecciones puedo aprender? ¿Qué debo aprender en las transiciones? Permítanme darles 3 consejos. Número 1,
necesito aprender fe y paciencia. Escuchen lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 13 y 15. Dios le hizo a Abraham esta promesa: yo te bendeciré mucho y haré que tengas muchos descendientes. Dios le dice a Abraham a dónde lo va a llevar, cuál es el destino de su vida. Pero noten lo que sucede, versículo 15. Abraham esperó con paciencia, porque ustedes y yo sabemos que esa promesa no se cumplió a lo inmediato. Esa transición fue de más de 20 años. Esperar 20 años por algo es fácil decirlo, vivirlo es otro asunto. ¿Qué se hace durante ese tiempo? 20 años en una transición entre lo que Dios te prometió y lo que hoy estás viviendo. Cuando estabas en este punto, Dios te dice: allá te voy a llevar. Y comenzaste un peregrinaje. Pero pasa el tiempo, pasan los años y no has llegado allá. Seguís ahí. O en todo caso te sentís aquí. Pero no has llegado allá. ¿Qué se requiere en el tiempo de transición? Fe y paciencia. Mis amigos, es tentador creer que fe es equivalente a inmediatez. No es cierto siempre. Fe no siempre equivale a inmediato. Si pedís con fe, Dios te lo va a dar ya. No siempre. A veces sí, a veces no. La ecuación no es fe igual a inmediato. No, no es así siempre. ¿Saben? En realidad, fe es equivalente a confianza. Si Él lo dijo en este punto, de que yo voy a llegar a aquel punto, Él lo va a hacer. No tengo idea de cuánto tiempo va a tomar, pero Él lo va a hacer. Fe es confianza. Fe no es creer necesariamente que las cosas van a ser de inmediato. A veces sí, insisto, pero muchas veces no. Entender esta diferencia nos va a ahorrar muchas frustraciones y decepciones, porque muchos de ustedes probablemente se encuentran en un tiempo de espera. La transición es un tiempo de espera, es agotador, genera dudas, es decepcionante en algunos casos. Y uno siente que nunca va a terminar, que es lo peor del caso. El bendito milagro que nunca pasó. Llevo 5 años orando, 10 años orando. Llevo esperando que Dios me sane. Llevo esperando que Dios nos dé hijos. Llevo esperando que Dios cambie por fin la condición de la empresa. Llevo esperando que al fin pueda emprender. ¿Cuánto tiempo llevo ahorrando y no sucede nada? ¿Cuántas veces he orado con fe y no sucede? Bienvenido, está en una transición y lo que usted requiere es fe y paciencia. Pero he esperado mucho. Pacientemente esperé en el Señor, dijo David. Y es más, aquí de Abraham se dice exactamente lo mismo. Abraham esperó con paciencia. ¿Cómo se espera con paciencia? Me parece una repetición, de hecho. Esperar con paciencia. Es que algunas personas esperan, pero no de forma paciente. Esperan con quejas. Esperan con cuestionamientos, que no es lo mismo. He esperado 20 años y probablemente me he quejado 20 años. No he esperado 20 años, que es distinto. La fe y la paciencia, por lo tanto, se convierten en lecciones que necesitamos aprender. Dice Romanos capítulo 5, versículo 3. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Noten la cadena de eventos que se detona cuando uno aprende a esperar a partir de estos tiempos tan complicados que uno vive. Una vez más, nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Si Dios me da muchas cosas a lo inmediato, tristemente no tendré el carácter para sostener esas cosas que Él me dé.
no habré aprendido lecciones más importantes en el proceso. La fe en sí misma no es el fin, es el propósito divino. La fe es el conducto que me lleva a entender el propósito divino. Muchas personas simplemente se quedan con el tema de creer. No, la fe es un canal que me enseña a comprender cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad del Señor. Por eso tengo que aprender a esperar. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Porque si yo puedo aprender a esperar en este tiempo, con mucha más razón se va a fortalecer mi esperanza de que aquel que dijo que me salvó, lo hará y que estaré con Él en la eternidad. Porque Él sigue siendo mi esperanza. Y dice el apóstol Pablo, y esa esperanza no acabará en desilusión. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, pues nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Número 2. Segundo principio que debo de aprender durante las transiciones: no vivir del pasado. ¿Sabe? Algunas de las señales que podrían avisar de que estamos en una transición en la vida son estas. Número 1, un sentir de estancamiento. Si usted se siente como estancado, es probable que necesita hacer una transición y no se ha dado cuenta. A nivel laboral, a nivel espiritual, no sé, de pronto el Señor le está advirtiendo que es necesario hacer una transición. Número 2, relaciones deterioradas, sentimientos de insatisfacción. Ya no se siente bien en el lugar donde está y por lo tanto es casi como una demanda en el corazón que se requiere hacer un cambio. Número 4, hay cansancio emocional y físico. Tu cuerpo y tu mente te están pidiendo a gritos que mires las señales, que necesitas hacer un cambio de trabajo, que necesitas cambiar tus amistades, tu círculo íntimo, que ya no puedes seguir siendo el mismo. Que hay personas que tristemente no hacen los cambios porque se aferran a lo que han vivido en el pasado. Pero como les dije al comienzo, en el caso de las relaciones, hay personas que en su momento fueron personas especiales en nuestra vida, pero que hoy las circunstancias han cambiado y que esas personas a lo mejor ya no nos podrán acompañar en la nueva etapa de nuestra vida. No se trata de ser malagradecido, no se trata de no volver a hablarles, se trata de que no me puedo aferrar a un pasado tratando de ignorar lo que Dios tiene en mi futuro. Porque si no me voy a enredar la vida y me voy a desaprovechar lo que Dios tiene para mí. Isaías capítulo 43. Verso 18 nos enseña de parte del Señor: olviden las cosas de antaño y ya no vivan en el pasado. Olviden las cosas de antaño y ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Noten que esta es un pasaje que pudiera ser alentador dependiendo del contexto en el que uno está. Porque Dios está diciendo: hey, voy a hacer algo nuevo en ustedes, ¿cuánto lo creen? Y pueden que digan amén. Pero Dios también le está diciendo a ese mismo grupo de personas: estoy haciendo algo nuevo. ¿No se dan cuenta? Se lo está diciendo a un grupo de gente que no está viendo los cambios que Dios pretende hacer. Y Dios les está diciendo: ¿no se dan cuenta que realmente quiero que las cosas cambien en su vida? Y que eso implica dejar de vivir en el pasado. Ya no sigas viviendo de glorias pasadas. Ya no sigas aferrado a ideas del ayer. Cuando estoy haciendo cosas nuevas en tu vida, estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. ¿Quieren un ejemplo? Vean por favor 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. El Señor le dijo a Samuel, luego que Samuel se entera de que Saúl, uno de sus protegidos, quizás a alguien que consideraba un hijo, Dios lo había rechazado como rey. Y Dios, en lugar de Saúl,
tenía pensado levantar a otro, David. Por supuesto, a Samuel no le fue muy fácil la noticia. Cuando Samuel se entera de que Dios tenía otros planes y que Saúl ya no entraba en ellos, le dolió y comienza a llorar de manera profunda. Seguramente pasó un buen tiempo en tristeza y Dios le dijo en algún momento: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si ya lo he rechazado como rey de Israel? ¿Cuánto tiempo vas a seguir llorando por eso? Mis estimados, Dios sabe que nuestra vida no está en el pasado. Los planes de Dios no están en el pasado. Y cuando nos rehusamos a vivir el principio de un nuevo ciclo, estamos ignorando que de todas formas Dios va a seguir con sus planes. El plan de Dios no está vinculado con nuestro pasado en este momento. Está vinculado con nuestro presente. El plan del Señor no está vinculado con aquello que nos estamos aferrando en el pasado. Está vinculado con lo que Él quiere hacer en el futuro. La pregunta del millón es: ¿qué tan dispuesto está para soltar el pasado? Para dejar de aferrarse a esa vida. En el versículo 13 y 14, entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, dice 1 Samuel 16, y desde ese día estuvo con él. Noten la transición. Desde aquel día que David fue ungido para ser rey de Israel, desde ese momento el Espíritu estuvo con él. En cambio, en el versículo 14 dice: el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. ¿En qué cambió las lágrimas de Samuel el plan de Dios? En nada. El plan de Dios iba a continuar aun cuando Samuel estuviese aferrado a Saúl. Mis estimados, es exactamente lo mismo con nosotros. El plan de Dios con mi vida no se va a ver alterado porque yo siga aferrado al pasado. Él sigue viendo hacia adelante. La pregunta es que si voy a caminar en la misma vereda que el Señor está trazando para mí, o voy a seguir amarrado a lo que viví ayer. Y note el consejo que le da Dios a Samuel: deja de llorar. ¿Cuánto tiempo vas a llorar? Y en el mismo verso 1 de 1 Samuel 16, Dios le dice a Samuel: mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Deja de llorar y mejor hace esto: llena tu cuerno de aceite. Lo que le estaba diciendo: anda y búscame al hombre que yo ya escogí. Llena tu cuerno de aceite era básicamente ese envase donde se depositaba el aceite que más adelante servía para ungir a la persona que Dios había escogido para una asignación especial, que en este caso era para ser el rey de Israel. Mejor llena tu cuerno, anda y haz lo que te estoy pidiendo y ponete a caminar. Ponte en camino. Es decir, deja de llorar y haz lo que está en mi plan. Deja de aferrarte al pasado y comenzá a vivir en relación a lo que yo quiero establecer para tu vida. Mantener un ciclo abierto, mis amigos, es frustrante, es desgastante, porque la vida va a continuar sí o sí, con su aprobación o sin su aprobación. De todas formas, la vida va a continuar. El mundo no se va a detener. ¿No les ha pasado a ustedes? A nivel personal, yo he perdido 2 familiares en los últimos 10 años aproximadamente. Sí, 11 años. Un abuelito y una prima recientemente a través del ataque de este virus, de la pandemia, el coronavirus. Y no sé si les ha pasado cuando pierden a un ser querido, que uno siente que el mundo de momentos como que camina más lento. Y todo gira en relación a ese evento para nosotros. Pero el mundo sigue su curso. Y a veces uno quisiera decirle al mundo: párense. Por favor, al menos párense y miren mi dolor. Párense. El tráfico sigue igual. Las empresas siguen caminando igual. Y uno está en su dolor. Y es natural, por supuesto, es normal. No estoy diciendo que tengamos que en ese tiempo vivir como que si no pasó nada. Es natural.
Pero por cruel que a veces suene, el mundo sigue su curso mientras nosotros estamos atravesando un dolor. Y como les he dicho en algunas oportunidades, es muy bueno tener esos tiempos donde uno camina lento y siente que la vida está silenciosa, especialmente cuando uno ha pasado por una pérdida. Pero luego uno tiene que despertar y enterarse de que la vida sigue su rumbo y que el mundo va a seguir igual. Y eso no significa necesariamente que Dios sea insensible a nuestro dolor. Lo que está Dios tratando de decirnos, hey, está bien, llora. Si algo te dolió después de haberte caído, sobate, detenete, pensá, reflexioná. Si fracasaste en un negocio, reconsiderar las cosas una vez más. Pero no me pidas que yo esté de acuerdo con que tu vida siga estancada en el pasado. Sigue adelante, llena tu cuerno de aceite y ponte en camino, que tengo todavía planes de bien para tu vida. Sigo teniendo planes de bien para tu vida. Amén. Número 3. Y el último, entrena tu alma. Durante una transición es importante entrenar el alma. Cuando Israel por fin va a pasar a la tierra que Dios le prometió, Moisés ya no iba en el plan. Moisés, recuerden que ya no iba a ser parte del pueblo que visitaría la tierra prometida. Dios le había dicho que no. En cambio iba a ir Josué, el discípulo que había formado el mismísimo Moisés. Y entonces Dios le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. En pocas palabras, Josué está solo de aquí en adelante. Ya Moisés ya no está al mando del grupo, ¿oíste? Las cosas han cambiado. Ya esto no es el desierto. Vamos a una nueva etapa. Y en esta nueva etapa Moisés no va a estar. Vas a estar solamente vos. Nadie más. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Las nuevas etapas, las transiciones siempre presentan incertidumbres. ¿Cómo lo haré? ¿Qué hago? Yo me imagino a Josué con semerenda responsabilidad pensando, ¿y ahora qué hago? No es lo mismo ser un buen segundo que ser el primero ahora. Josué como segundo era genial, aplicadísimo, obediente. Pero una cosa es ser el segundo al mando y otra cosa es ser aquel que tiene la última palabra. No es lo mismo. Josué de pronto tendrá muchas preguntas. Señor, ¿y qué le hago? Esta gente no me conoce a mí como si conocían a Moisés. Yo no soy Moisés, yo no tengo una vara. Yo no tengo eso, ¿qué hago yo? Yo no fui formado en la nobleza de Egipto. Moisés sí. ¿Qué hago? Y uno se pregunta, no, después de etapas difíciles, después de un divorcio, ¿y qué hago? Después de que te despidieron, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? En esa etapa de transición, ¿y ahora qué? Y Dios le dice en el versículo 8, nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Nunca dejes de leer el libro de la ley, estudialo de día y de noche, ponelo en práctica para que te vaya bien. Yo te pido que seas fuerte y valiente. Te pido que no te desanimes ni tengas miedo, porque la transición da miedo. Mucha gente está en un trabajo desde hace mucho tiempo debiendo haber empezado lo propio y no lo han hecho porque la transición les da miedo. Les da miedo. Muchos jóvenes están en una relación de noviazgo que saben que no les ayuda, pero no la cortan porque les da miedo. ¿Y si no tengo a nadie después? ¿Y si me quedo sola y me quedo solo? Les da miedo.
¿Qué hago en ese tiempo de transición? Entrenar tu alma. Porque cuando uno va a las Escrituras, el alma comienza a enriquecerse. Y lo que la duda a veces quiere asumir como verdad, las Escrituras vienen y la hacen a un lado y te recuerdan una vez más que el Señor está contigo. Y las Escrituras alimentan el alma y te hacen entender una vez más que los planes del Señor no han cambiado, que sigue contigo, que lo que Él prometió lo va a hacer. Pero en el proceso tenés que aprender a entrenar el alma. Dice el Salmos 32, versículo 8. El Señor dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te voy a decir por dónde ir. Pero eso no funciona de manera mística. No es que hoy estoy orando y el Señor así como que me va a hablar en voz audible. Digo, puede que en algunos casos Él quiera hacerlo. Conozco poquísimo, casi ningún caso donde Dios literalmente habló. Sería extrañísimo, pero en la mayoría de los casos es mucho más práctico. En la mayoría de los casos funciona a través de las disciplinas espirituales que Él mismo dejó. Leer las Escrituras y tener tiempo de oración. Leer la Biblia y tener tiempo de oración. Termino con esto que vivimos en la familia hace algunos años. Una de las transiciones para nosotros más difíciles a nivel familiar, que al menos en el caso de mi esposa, ella estaba lista para hacerla, pero yo no. Yo tenía asuntos sin resolver en el corazón. Tenía orgullo, ambiciones personales. Pero luego que resolví el tema del orgullo y la ambición personal, en esa transición en particular, me di cuenta que no estaba dispuesto a hacer el cambio porque después me dio miedo. Dios me confrontó: ¿no quieres cambiar? Porque eso apela a tus ambiciones, donde está ahorita. Y entonces dije: Señor, es cierto, necesito corregir eso, perdóname. Pero ahora ayúdame con lo otro, porque me da miedo también. Porque tenía que ver con el sustento de la casa. ¿Y qué le hago, Señor? Si me voy de aquí, ¿de qué comemos? ¿Cómo le vamos a hacer? Y fueron unos meses de silencio, donde uno no sabe qué hacer realmente. Donde uno ora solo en esa dirección. Dime cuál es tu voluntad. No oré nada más durante ese tiempo, de verdad. Eran las oraciones más cortitas de toda mi vida. Fueron semanas tras semanas diciendo: ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque me da miedo. La verdad es miedo, Señor. Lo que tengo es miedo. Yo sé que tengo que hacer el cambio, pero me da miedo. Y es interesante, el miedo te paraliza, te detiene. Incluso va sobre la misma razón. Porque yo entendía razonablemente que tendría que hacer la transición, pero me detenía el miedo. Pero fue el tiempo también donde las Escrituras cobraron mucha más vida en mi vida. Y las leía una y otra vez, buscando de forma intencional: decime algo, Señor, decime algo. Y recuerdo que cuando ya estaba más decepcionado y frustrado y con mayor miedo, llegué al proverbio del día. De ahí lo interesante de leer el proverbio, ¿no?, del día, que de pronto manda el pastor todos los días. Y ese día, 23 de ese mes, un mes de agosto, leí el versículo 18 del proverbio. Y noten qué interesante fue Dios conmigo. Lo cierto es que hay un futuro. Cuando yo le decía: Señor, ¿sabe que tengo miedo? Dios me dice: lo cierto, y lo sentí así como el Dios papá que te dice: Alberto, hijo, lo cierto es que hay un futuro y tu esperanza no se verá frustrada. Cuando yo leí eso, se lo cuento a mi esposa y comenzamos los dos a llorar.
Porque yo decía, Señor, wow, qué oportuno. Tu esperanza no se verá frustrada. Porque es exactamente lo que tenía miedo de que se frustrara. Mi futuro. De verdad tenés un futuro. Y saben, un día después tomamos la decisión. No necesité más palabras. No fue místico en mi caso. Fue un versículo que cayó después de tanta búsqueda intencional. El alma se entrenó. Cuando ustedes entrenan el alma a través de las Escrituras, las decisiones se hacen más sencillas. No huya al cambio o a la transición que Dios quiere hacer con usted. No huya. ¿Le va a doler? Es probable. Pero es parte de la vida. De toda forma, Dios una vez más le está diciendo, estoy haciendo algo nuevo. ¿No se da cuenta? Ya no viva del pasado. Estoy haciendo algo nuevo. No te estanques. Mis planes siguen siendo de bien para tu vida. Y lo que te dije en aquel punto que iba a pasar y te mostré que ibas a llegar a aquel punto, es probable que todavía no estás aquí. Que estás aquí ahorita, pero tenés fe y paciencia. Tenés fe y paciencia. Solo te ruego eso, fe y paciencia. Y todo este peregrinaje te va a convertir en alguien mucho más resistente. Te va a afirmar en tu fe. Y vas a entender que Cristo en tu vida, entonces, es esperanza de gloria. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.